Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 22 de noviembre del 2023. 24 grados Celsius aquí en La Julia a nivel de aire acondicionado y sensación térmica de 24 grados. Ya está, refrescó, señores. Bueno, después del aguacero del sábado, ¿no? Claro que debe haber refrescado, pero también pronostican un frente frío. En Nueva York me dicen que ya estaban cayendo copos de nieve y que viene algo bajando de Alaska ahí a coger frío y que nos tocará a nosotros una parte. Ya ustedes sienten la brisita, el que se siente en el balcón, si está en alto le da el frío, ¿verdad? En el interior, San Juan, la cordillera, Santiago, esa zona, todo lo que es la línea, ya hace frío, se siente el frescor de la Navidad que viene por ahí. Pues, señores, estamos cerrando el mes de noviembre, 22, ya la semana que viene entramos a diciembre prácticamente. Bien, ¿qué tenemos? A nivel internacional tenemos que hay acuerdos allá en Gaza para la liberación de alrededor de unos 50 rehenes. Ustedes saben que secuestraron como 250. Han ido liberando porque es una estrategia de los terroristas del Hamas. Y por intermedio de Qatar, Qatar es uno de los financiadores fundamentales, tanto como Irán. Irán le da las armas, entrenamiento y todo ese tipo de cosas, y financiamiento físico, dinero. Pero en Qatar es que está, digamos, la oficina del Hamas, que se vende como un partido político, pero tiene un ala terrorista, que es la que hace, como le pasaba a la OLP, cuando Yasser Arafat. Y bueno, van a liberar unos 50 rehenes. Netanyahu convocó a su gabinete, todos sus ministros, y prácticamente todos votaron a favor porque el acuerdo es que liberen unos 150 palestinos, todos los que no están involucrados en crímenes en sangre, cosas de sangre, terrorismo y eso. Hablan de mujeres y hasta niños, no sé por qué, será jóvenes, ¿no? Que los cogen tirando piedras, los vehículos y ese tipo de cosas, en la zona de la Cisjordania, posiblemente. Pero también implica un cese al fuego por unos 4 días y como 6 horas en el caso que se hagan los traspasos. Si son 4 días, si son 50, ustedes saben que no lo van, fundamentalmente madres e hijos que los tienen, para que ustedes vean lo que es un terrorista. Madres, hijos, si usted ve gente espionando, ahí estoy yo ahora mismo en un grupo, tuve que decirle, sí, yo también apoyo a Israel. Sí, porque ahora no podemos ver lo que está pasando en Gaza, pero si los terroristas acogen a la población de escudo, ahí están los hospitales, ya han presentado los túneles que tienen debajo del hospital Al-Shifa, las armas que les encuentran, los misiles, los cohetes. Eso es crimen de guerra. Eso que hace Hamas es crimen de guerra contra la población. Entonces no quieren que Israel vaya y se defienda y le parta la madre como tiene que ser allá en su local y se defienda para que eso no vuelva a suceder más. Todo el derecho a autodefensa, como que se mete un ladrón en tu casa y tú no te vas a defender. He visto por ahí de que tú lo matas, de que te echan un cuarto año de cárcel, lo que debiera darte un premio. Un premio, pero bien. Entonces, eso es parte del acuerdo. Durante unas 6 horas que no pueden los aviones aéreos o los no tripulados, lo que conocemos como drones, los UAV, durante un cierto tiempo para que se haga, para que ellos busquen los rehenes donde estén por los otros grupos. Es lo mismo, pero para que no le detecten. Bueno, eso tiene sus implicaciones porque en esa pausa, los israelíes que siempre llevan la mayor parte no pueden tomar acciones, tienen que esperar que vayan allá en el puesto por Egipto, por Rafa, es que lo van a ir a sacar los rehenes. Pero es algo importante porque ha habido mucha presión. 3 ultraconservadores del gabinete israelí no votaron a favor, pero todos los otros votaron a favor, porque hay una presión internacional muy fuerte. Los progres, los ex socialistas y los comunistas, que nunca se les sale de la cabeza, como decía mi hermano, es muy fácil sacar al campesino del campo, pero sacar el campo de la cabeza del campesino, eso sí es lo difícil. Ahí sí es difícil.
Y esa gente siempre son todo a favor, claro, de Palestina, porque los israelíes ocuparon, pues como que los israelíes no estuvieron ahí toda su vida. A ellos lo sacaron de ahí también. Pero eso son ya otras historias, eso es una realidad, esa es. Y la solución a eso va a ser al final del día los dos estados. Pero no puede estar un enclave como ese de la Franja de Gaza, controlada por terroristas. Ustedes que el Ministerio de Salud de Hamas habló de la Franja de Gaza. Ese es un terrorista pintado. Ahí andaban disfrazados de médico y de paramédico en el hospital ocultándose. Ellos están presentándolo, búsquenlo en las redes, ya están develando todas las cosas. Entonces, es que nos gusta, claro, para una cosa así, para otra no. Como decía ayer, cuando hablan sobre el tema politicen, no politicen. Pues no politicen cuando te está dando a ti. Cuando tú le estás dando a los otros, sí, se puede. Ajá. El ojo en la paja en el ojo tuyo, pero no ve la viga en el ajeno. O la paja en el ajeno, pero no ve la viga en el tuyo. Muy bien, eso es hipocresía. Eso es a nivel internacional. A nivel local están, bueno, las opiniones al respecto de todo lo que sucedió. Ahorita vamos a conocer, yo ayer someramente daba unos pinceladas de la entrevista que le habían hecho al ingeniero que había diseñado el túnel y decía las causas, qué fue lo que pasó. Pero yo antes de entrar a leer las primeras planas de los periódicos y la opinión del reputado profesor de más de 25 años en la academia, en la UAS, en INTEC, prácticamente profesor de todos los ingenieros que andan por ahí, que ha diseñado el de la 27, que diseñó el paso a desnivel de la 27 con Gómez, donde pasó el problema, el de la 27 con Tiradentes, el de la Kennedy arriba con la misma Gómez, etcétera, etcétera, porque él eso es lo que hace, diseña. Entonces, para que ustedes vean la ignorancia aquí, entonces cogen, yo le decía al presidente, no se ponga a defender, que 23 años yo y 3 más, eso no es problema, no se ponga en esas. Usted ni es ingeniero, ni yo tampoco, por lo menos civil. Deje eso que responde el ministro, que fue que le dijeron en marzo que había una columna que se estaban chequeando y hablar de que de recoger maleza y limpiar, eso está muy bien, pero eso es como la trabajadora. Ella no va y te arregla una persiana que se está despegando, ni el toldo, ni le pone reja a la casa, ¿verdad que no? Ni se arregla el baño cuando está dañado. No, es usted que tiene que encargarse de eso, el que sabe. Bueno, pero antes de entrar en eso, quería resaltar este aspecto, porque ahora todo se ha querido derivar al tema de allí, de la cosa esa que sucedió, que si tuvo la culpa, que quién tuvo la culpa. Yo decía, pero presidente, ni usted tiene la culpa, ni la tiene Hipólito, ni la tiene Danilo, ni la tiene Leonel, ni la tiene Balaguer, ni la tiene Trujillo, que son los presidentes que ha tenido este país, don Antonio, y de esos hay unos que no han hecho nada, que no se le puede culpar de nada porque nunca han construido nada. Pero todo lo otro de este país lo hicieron esos, que son los que hemos tenido. Pero fíjese usted que ninguno de ellos es ingeniero. ¿Qué pues sabe Hipólito de que esa presa le hicieron por aquí o le hicieron tal cosa allí o tal cosa acá? ¿Pero qué sabe Leonel de que le hicieron un elevado por allí o un elevado por acá? No, los ministros que tienen en cada una de las instituciones que tienen que saber de eso. Entonces, nos ponemos en unas discusiones estériles, tratando de obtener capital político y ponemos a una bandada de salvajes a opinar en las redes, ignorantes, a veces que ni escribir bien saben, y los que saben escribir y los que tienen capacidad lo hacen con intereses marcados, pero todas esas cosas los que dan es ventajas pírricas, como el cierre de la frontera y el lío que hay armado. Todos esos inventos no dan resultado. Entonces quería hacer este comentario para resaltar solamente una cosita, y es de una frase que la aprendí, no sé, la oí de alguien, y es conocida, que dice, ¿cómo es que dice? Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Es así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿A qué me quiero referir? Al hecho
de que lo que sucedió con la pared del túnel, han cerrado los túneles, sí, el túnel y el paso por del túnel, y han redireccionado hoy, anuncian que en la 27 van a pasar derecha, dos carriles, para allí y para acá, contraflujo, porque está cerrado. Ahora entonces nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen esas obras y de la visión que tuvo el presidente Fernández cuando en el 96, desde que llegó Nobel, imberbe, sin experiencia, pero sí con visión y conocimiento del mundo, decidió que se hicieran esas obras y esos elevados, que no tendrán la misma calidad que los que construyó Odebrecht, posiblemente, pero eso es cosa de los ingenieros. Se va avanzando en el tiempo, la tecnología avanza también. Se empezaron picando con haitianos, después buscaron las comesolas, aquí no había nada de eso. Ahora hay tuneladoras que hicieron el metro, todas esas cosas son avances. Entonces, cuando usted se pone a comparar cosas, usted está trayendo por las greñas cosas que no tienen sentido. Lo que sí tiene sentido es que ahora estamos dándole la importancia a ese paso a desnivel que está ahí. Que Hipólito una vez dijo que lo iba a sembrar de yuca. Las vainas de Hipólito, ¿no? Cuando estaba en campaña para el 2000, obviamente que ni lo sembró de yuca ni nada, porque eso son vainas de Hipólito. Pero para que ustedes vean la importancia, y eso es por eso le decía esa frase, que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. El tapón que había ayer, la gente si duraba unas horas se tiró 2. Porque cuando hay un sitio atascado, ya usted sabe, eso se magnifica y se expande. Y el tapón se riega por todos los lados, porque si yo iba por aquí y me voy por allá, pero aquel otro también piensa igual y dice, pues yo me voy por allá, y se tapan todas las calles. El tapón que hay provocado por eso, y va a seguir porque no hay manera de manejar ese flujo, aunque tú lo pongas contracorriente. Para que ustedes vean la importancia de esas obras y de seguir haciendo obras de esa magnitud. Y dejémonos de estar con tirijalas, mezquindades y pequeñeces. Es cuanto. Bien. Autoridades del COE identifican el cambio climático como mayor reto, nos dice el Caribe en su primera plana. Plantean que se debe seguir fortaleciendo la prevención. La policía presa a presunto matador de Víctor Herarte, Vitico, en Santiago. El gobierno buscará $300 millones para desastre. Tú ves, uno critica los préstamos. La alegría con que cogemos préstamos para todo. Habían 600 millones los otros días para mantenimiento vial. ¿En qué se usaron? Ahora hay 140, ahorita están pidiendo explicación de estos días recientes. Pero fíjense usted, cómo no apoyar que se busquen, que lo preste el BID, que lo preste el Banco Mundial, esos $300 millones para los daños que se han ocurrido. ¿Usted se da cuenta? Porque hay préstamos y hay préstamos. Para la francachela, para gasto, para que presupuestario, para 40,000 cosas, usted se puede inventar. Siempre hay algo, usted se inventa y aparece. Y yo le he echado los cuentos de esa gente que iban al banco a venderle y abrían una cosa ahí llena de prendas y otra vendiendo corbatas. Digo, pero yo tengo la casa llena de corbatas. ¿Qué canta corbata? Ay, no, pero mira qué bonita. Ay, mire que yo te la doy en 3 pagos, como que no se va a pagar. Y eso nos pasa con los préstamos. Y hay gente que se molesta. Y se puede molestar, pero la vicegobernadora del Banco Central, mi amiga Clarisa de la Rocha, y un servidor, nosotros estudiamos los dos. Le decía a mi hijo ayer que me preguntaba de mi ley, le digo, es que la administración de reserva, eso no es así. Estudiamos juntos, nos entrenamos juntos en el Banco Mundial en administración de reserva. Aquí uno no habla lo loco. Entonces, fíjense ustedes, es un préstamo, ¿cómo no estar de acuerdo? Cuando hubo David, Federico, ciclones aquí, ciclones allá, y hubo que tomar préstamos, se buscan 100 millones, 1.150, lo que sea, porque es una cosa que se te presenta, y aún el presupuesto tiene unas contempladas, unas partidas, ahorita vamos a conocerlo. Pero fíjense ustedes qué diferencia hay. Pero si tú estás con el agua hasta aquí, como dicen, quien por su gusto muere, ¿verdad? El cielo le sepa gloria, pero usted mismo se ha llevado el agua hasta acá.
Cuando tú estás aquí, entonces no tienes margen. Si te caen 3 goticas más, entonces te ahogas. Si no tienes capacidad de tomar prestado, si no te prestan los bancos, si no estás cumpliendo con tu compromiso, entonces no tendrías capacidad. Por eso es que es bueno tener un margen y hacer las cosas planificadas, un flujo neto positivo. O sea, yo pago 50 para decir un número y puedo coger 50 o 60 porque el producto creció. El Producto Interno Bruto, la economía tiene más capacidad, entonces yo pagué 50, porque si no es como que me estén desangrando y no le esté entrando sangre por otro lado. Yo cojo 50, pago 50 y tomo 50 y voy haciendo ese rollover, como le llamamos en finanzas. Y si pues es 60 o 65 y el año que viene lo mismo, más o menos así, pero yo pago 50 y cojo 250, el stock de deuda va subiendo en 200. Bueno, las inundaciones en el Distrito Nacional tienen repercusiones en la agenda electoral. Sí, hubo que parar todo. Casi 1000 personas incomunicadas en el Yuna, el Bajo Yuna, eso se inunda. Los Guarícanos, una estampa del desamparo. Todavía hay gente con aquellas cosas que pasaron en la 800, por ahí, por los ríos y así sucesivamente. Ojalá y ahora haya más presteza en el gobierno y en el auxilio. Dice el Listín Diario, los 10 puntos críticos que afectan el daño escolar, lo vamos a ver en unos instantes. La onza del oro se dispara por encima de los $2,000. Ahorita les voy a hacer un comentario cuando veamos ese dato sobre el oro, del precio del oro, porque aquí se hablan muchas cosas. Tengo dos, así como ahorita dije lo del túnel, ¿verdad? Lo del paso a desnivel, que fíjense ahora la importancia, ahora la gente le está dando la importancia que tiene. Tanta bobería que se habla aquí. Ahorita le voy a hacer otro comentario, ahorita que hable de los dólares, de la onza del oro y otra información que hay de aspecto económico que la compartiré en unos instantes. Entonces eso dice el Listín y el Diario Libre dice disturbio tropical deja más de 1 millón sin agua potable. Haití habla con Blair y con una agente de Naciones Unidas para ver cómo resuelve el problema del litigio con República Dominicana. Caricón apoya a Guyana ante Venezuela. El Estado renunció tasas a favor de Aerodón. Lo habíamos visto. Ahora el presidente ya acaba de mandar el contrato, pero habíamos visto ayer, antier, yo comenté aquí, que se habían hecho 4 renegociaciones al contrato original de Aerodón del 99, del 97, por ahí. Se hizo en el 2001, se le pasó, era creo que 20 años, y se llevó a 25. Y 1,50 que se cobraba entonces se le pasó al Estado, después se le volvió a dar a la empresa porque dijo que económicamente se había quebrado el equilibrio económico, eso es un término que se usa, y se le devolvió. Entonces cuando el presidente dijo los otros días anunciando el tema que no había habido ningún beneficio para el Estado, no estaba diciendo la verdad, porque en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2001 y en el 2004 que se volvió a renegociar, entonces se pasó a 30 años, se le devolvió ese dinero, creo que 2.50 por el cobro y por el uso aeroportuario. Se cobra mucho dinero. Lo que pasa es que se manipulan las cosas, pero al final todo sale. Míralo aquí, primera plana del Diario Libre, dice, el Estado renunció a tasas a favor de Aerodón. Según el presidente Abinader, la concesionaria no pagó un centavo por operar los 6 aeropuertos, ni tampoco por las 2 ventas de acciones multimillonarias, cediendo también cobro de impuestos que antes percibía el Estado. Debió cobrar impuestos, porque hay una ganancia de capital, como pagó una vez Codetel cuando le mandó a Verizon y cuando le vendió Claro a alguien, qué sé yo, que compraron, así debe pagar, debió haber pagado. Entonces, lo recibía el Estado y se le traspasó. Ah, claro, ¿cómo va a recibir el Estado si tú se lo devolviste? Ah, pero se le quiere echar siempre la culpa. Ah, mira cómo que se negocia, pero eso se negociaron en el gobierno de Hipólito. El oro, 1997,58. Ahora mismo en tiempo real, y 77,39 el petróleo. Ahorita vamos a conocer para comentarles algo. Entonces, en términos prácticos, para cerrar ese tema, porque yo hablo solo de lo que sé. Ese no es mi tema, yo no soy ingeniero estructuralista ni civil, mi hermano sí es ingeniero en eso, ni lo ejerce, se fue a Estados Unidos y dejó eso. Pero el ingeniero que diseñó esos túneles, esos pasos a desnivel y otros de la Kennedy,
ayer estuve en una entrevista, yo ayer decía ligeramente, pero lo mencioné así de rápido. Dice él claramente que eso no tuvo ningún fallo estructural. Que se ha querido, pero total, si fue fallo es de los ingenieros, y si lo hicieron los ingenieros, tienen que responder los ingenieros, porque quieren llevar a temas políticos. Pero no fue fallo estructural, fue un problema del drenaje, que no había drenaje en la zona, se cortó, no se usó. Entonces dice que no colapsó porque fuera estructural, sino drenaje, que el de la 27 con Tiradentes es la misma situación y está ahí. ¿Y por qué nada más cayó ese pedazo y no cayeron los otros? Entonces, pero aquí, como le dije, se ha querido manipular el asunto, obviando que ha habido problemas en todo el país, que colapsaron puentes, que colapsaron paredes, la pared del country y otras paredes, y muchísimos sitios. Entonces, dice él que no fue una falla estructural, sino una falla del drenaje, que Santo Domingo carece de drenaje y que, por ejemplo, en el 99, que se decía que cuando el 99 pasó también un problema 2 años después de inaugurarlo, que fue que ahí en Miraflores, por donde queda Caribe Tour, esa es la zona de Miraflores, había un desagüe, una cañada, que no se sabía, no se tomó en cuenta, y cuando esa agua se metió con un gran aguacero, se llevó las paredes y hubo que ponerle pernos. Y como fue de este otro lado, del lado del Olímpico, no del lado acá donde está Teleoferta, para acá abajo, dice él que por qué no se le pusieron los pernos a la otra parte también, donde se cayó la pared esa. Y que lo que hubo fue que ese no es que mucha gente, mire, así es lo mismo que yo he dicho, resaltó que ha visto a muchos hablar sobre el tema sin saber. Como me dijo una vez una persona, zapatero a tu zapato. Don Wellington Ramos Mesina, un eminente jurista nuestro, en paz descanse, dice, hablando sobre el tema, utilizando términos que no son propios y que no tienen nada que ver con la estructura colapsada. Que además, que por demás, hace 25 años que se construyó. Dice él, eso no es un muro de contención, es un muro de entorno, una cosa ahí para tapar la pared. Como cuando tú pones una mampara. Y dice que el puente de separación rasante de la Tiradentes con 27 es el mismo sistema y no ha fallado. Si fuera por el agua debió irse. Si fuera una falla estructural, no, fue la presión del drenaje, que no hay drenaje en la zona, entonces no se tomó la previsión. Y se le había dicho ya al ministro que eso estaba abriéndose. Pasaron por ahí en marzo y debieron haber cerrado el paso el sábado, con el agua, empezó a las 3 de la tarde. O a las 2 empezó los aguaceros con todo y ya se sabía el problema. Entonces, ustedes lo decían, ahí les respondió el PLD, les respondió la Fuerza del Pueblo y se fue el debate a temas políticos. Ayer los senadores pedían investigar 140 millones de dólares que se habían aprobado para mantenimiento de infraestructura vial. ¿Qué se hizo con ese dinero? Que por qué no se usó para, digamos, porque lo que se quiso decir ayer, o lo que se dijo ayer, que yo decía, pero mantenimiento, que recoger la basura, que la parte eléctrica, que cambiar las luces, que limpiarlo, eso está muy bien, pero eso, y pintar, eso está muy bien, pero no estamos hablando de eso. Eso es como yo les decía ahorita, eso es como la limpieza que hace la trabajadora, pasa el paño, recoge, suapea, barre, pero si hay una pared que se está decacarando, si se está metiendo agua por el techo, el dueño de la casa que tiene que tirarle un fino, ponerle una impermeabilización, si la persiana, si la puerta se trancó, se dañó el seguro, cambiarlo. Y eso tenía que hacerlo el ministro de Obras Públicas. Y yo decía ayer, el presidente que sale a echarse la culpa, presidente, usted no tiene que ver con eso, usted ni es ingeniero siquiera. Usted es economista, ahí somos medio colegas en eso. Así que deje a esos ingenieros que se resuelvan ellos. Y tú el que no sepa de eso, que se calle la boca. Que se callen la boca, que ustedes no saben nada de lo que están hablando, como dice este señor. Profesor emérito de más de 27 años en la universidad, en la academia, y profesor y maestro de todos los ingenieros que andan por ahí. Que los ingenieros que se respetan, los respetan. Entonces usted oye gallo loco opinando, y políticos. Entonces están pidiendo ellos que expliquen
porque dice que los ciudadanos señalaron el deterioro, es verdad, está en las redes, no se puede ocultar, y en los periódicos salió. Y las autoridades se hicieron de la vista gorda. Dice este senador que un día antes del paso, Operaciones el COE negó que hubiera puesto en emergencia el Distrito Nacional. Eso lo dijo el general Méndez, está ahí en la prensa, y después sale que él se va para la boda de un hijo. Entonces, dicen ellos que hubo descoordinación e improvisación y que, por ejemplo, se suspende la docencia al presidente y después sale el ministro diciendo que los colegios privados que puedan, todo eso lo comentamos aquí. No se puede negar, eso fue así y eso no está bien y eso es parte de la descoordinación. Entonces el tema se ha querido llevar a la caída del muro. No, el tema fue que nos agarraron asando batata, que hubo informaciones contradictorias, que se sabía que iba a llover 5 días, como lo había dicho John Morales, que lo había dicho doña Gloria Ceballos, que iba a caer más lluvia que el 4 de noviembre, que fue el año pasado, y vimos cómo se inundó la capital. Entonces dice el del COE que no se declara en alerta verde a Santo Domingo, en emergencia. No, él desmintió que hubiera puesto, como ayer que dijeron que no iba a haber trabajo hoy. Una cosa así fue y tuvo que salir huyendo a la declaración. Entonces, esas contradicciones y el mismo presidente, la emergencia se declara a las 5 de la tarde, ya la pared se había caído y la ciudad estaba inundada totalmente, por eso declaran la emergencia, pero el presidente estaba en Punta Cana en una actividad política. Fíjese a ver, y el presidente no podía estar en Punta Cana. Sí, él podía estar en Punta Cana, porque las informaciones que le estaban dando sus propios ministros, sus propios autoridades, decían que no iba a haber ese problema. Estaba lloviendo de hacía 2 días para el sur, no se supone que era para acá, fíjese usted. Entonces, todo se ha querido llevar al tema de la pared, manipular el tema de la pared y poner la discusión en el tema de la pared, siendo eso lo menor. Debió haberse declarado de emergencia el distrito y la suspensión de las labores no era para el domingo, que el domingo ni llovió. Debió haber sido para el sábado. Por lo menos agarró a la gente del sector privado trabajando, todo el mundo en la calle. Yo al mediodía, yo llegué a mi casa a la 1. Salí en la mañana y ya, pero el viernes se la había pasado lloviendo. Acuérdese, la noche toda. Entonces nos quieren manipular y eso, al final del día, esas manipulaciones dan una victoria pírrica, así chiquitica, por más voz, por más gente que salga a vociferar, la realidad se impone, señores. La realidad se impone. Miren esto. La ADP reveló estudios sobre el grave deterioro de la escuela pública durante este año escolar, que acá empezó los otros días. Oigan esto. Entre los principales hallazgos: escasez del cupo al inicio del año, falta de personal docente, o sea, profesores, deplorables condiciones de la infraestructura. Dice que existen 10 puntos que han medido, cuantificado, y que en ninguno sale con números positivos, todos negativos. ¿Qué señalan ellos? Falta de mobiliario, pizarra, pupitre, todo. Equipamiento y mantenimiento. No hubo. La no disponibilidad de registro de grado en los tiempos correctos, la provisión inadecuada de los libros de texto, ese fue el rebú que hubo y el ministro dijo que no, que eso eran las cosas, un rebú armó ahí. Y al final se dejó con unos libros con más de 600 faltas, ¿se acuerdan que lo vimos eso? La mala implementación del desayuno del sistema de alimentación escolar. Hasta finales de octubre, cuando concluyó el estudio de campo, el 31% de los centros no había recibido el mantenimiento necesario. Y yo le decía, lo que le decía yo, en septiembre inicia el año escolar, todos los septiembres. No podía alegar el ministro que no le faltó el tiempo, porque él llegó el año pasado. Para aquel año pasado él podía alegarlo, porque él llegó y no tengo la culpa, eso es Fulcar que no hizo nada. Ok, pero en este año esto es tu culpa. Arrogante, prepotente, ha resultado yo que me metía la mano por él a cada rato aquí. El 31% de los centros educativos no había recibido el mantenimiento necesario. El 28% de los centros educativos no recibe agua de llave, de la pluma, como le decíamos antes, de la llave.
en las áreas comunes, los inodoros, lavamanos, cocina y área de limpieza. Yo usted puede imaginar una escuela que tenga 30 muchachos, 50, 100 y que los baños no tengan agua. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso? Ni hablar de abanico, que no funcionan la mayoría. El 15% de las aulas son en espacio improvisado. Aquí hay un espacio vacío, vamos a poner las pupitres aquí, engancho una pizarra ahí que tampoco sirve la pizarra la mayoría. Déficit de butaca en el 58%. O sea, casi el 60% de las aulas, si tienen 10 muchachitos, habrá 7 butacas. Para decir un número, hay 3 que se tienen que sentar en el suelo, supongo yo, porque el 58% de los centros tienen un déficit de butacas y el 38% de las sillas se encuentran en buen estado. Aparte de que hay déficit, que vamos a suponer que son 20 muchachos en un aula y nada más hay 15 sillas. Hay 5 que se quedan parados, pero de las 15 que hay, el 38%, casi 5 sillas no sirven. O sea que de los 20 muchachos, solamente hay 10 que están sentados bien. Hay 5 que están en el suelo y hay 5 que están sentados en una silla en mal estado, destartalada. Ya ustedes, gracias, ya ustedes pueden imaginar el rebú que se arma por la mañana cuando esos muchachitos llegan para coger las 10 sillas que sirven. Y los pleitos y la pulladera con lápiz, imagínense. Póngase en la idea de cuando usted era muchacho en la escuela. Entonces, ¿eso qué? Eso es lo mismo que pasó con obras públicas. Y el mantenimiento real, no recoge la basura y para el tránsito, que ponen una cosa limpia, eso está muy bien y eso debe ser diario prácticamente. Y está bien que cada día lo hagan correctamente, pero lo otro que se le había advertido, que se le había dicho, igual que el puente del Pontón de la Vega, que se cayó, advertido. El puente del Cangrejo allá en Sosúa, advertido. Entonces, ocúpense de hacer su trabajo y no de buscar excusas. Que las excusas nada más sirven para un chin. Ahora el presidente, que deje de estar cargando las culpas ajenas, que deje de estar cargando las culpas ajenas y queriendo politizar los temas, que más resultado le da en términos electorales la ejecución de un buen trabajo y no esa discusión de la ejecución en lugar de la discusión. Ahí lo resumo todo. Exíjale a sus ministros resultados y bótelo para el carajo, excúsenme la palabra, al que no le resuelva. Es así, no es como paños tibios y eso aplica al presidente Abinader y aplica al presidente Fernández y aplica a cualquier otro y en cualquier institución que se esté. Y si usted es ministro de una institución y usted tiene a fulano encargado de ejecución o de mantenimiento y de qué sé yo qué, y no le resuelve, y usted ve en la prensa y en los medios que hay queja, mira, allí hay en la calle no sirven, que allí tal cosa, y este viene a echarle cuento a usted, bótelo para la porra, bótelo, porque si no lo vota, usted coge el FAO, usted está cargando con las culpas de él. Aprendan que el presidente Balaguer lo mandaba para la porra. Una pausa, esto es Economía y Mercado.